Bueno, bienvenidos a todos a a un nuevo espacio de experiencias empresariales. Hoy estaremos con el señor Andrés Bernal, presidente de Avon, con la conferencia Pasión por el Aprendizaje y la Innovación, Ingeniería Colombiana. Nos acompaña también la profesora Cristina López, el profesor Bernardo Ballesteros, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, quienes estarán pues en esta conferencia. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y nuestro Departamento de Ciencias Administrativas, con sus programas de posgrado, les da la más cordial bienvenida a la Cátedra de Experiencias Empresariales, que, como lo mencionó Laura, tiene como temática Pasión por el Aprendizaje, la Innovación, Ingeniería Colombiana, IONHIT. Y por supuesto, saludamos muy especialmente a nuestro invitado, el presidente y fundador de IONHIT, el ingeniero Andrés Bernal, que es ingeniero mecánico de la Universidad EAFIT y magíster en Ingeniería de Materiales del Royal Institute of Technology de la Universidad de Estocolmo en Suecia. Asimismo, saludo a la profesora Cristina López, la coordinadora de nuestra maestría en Gestión de Ciencias, Tecnología e Innovación, quien moderará este espacio. Ingeniero Andrés, nuevamente gracias por aceptar esta invitación a nuestra universidad. No, muchísimas gracias a usted, profesor Bernardo, por invitarnos y a Cristina también por coordinar todo y invitarnos aquí a hablar un poco de lo que hacemos. Claro que sí, Andrés, nuevamente muchas gracias. Este espacio lo hemos preparado para tener más que nada un diálogo y que todos los invitados conozcan un poco qué es IONHIT, qué hace IONHIT y por qué esta empresa representa una experiencia de innovación. Y para eso hemos querido traer este corto video. Aquí vamos a hacer una muy breve presentación de lo que hace la empresa. Me permiten, por favor, que vamos a proyectar un corto video aquí para que los usuarios conozcan un poco más de qué se trata IONHIT. Gracias. Claro que sí. Estábamos viendo entonces una pequeña muestra de las tecnologías de la empresa y yo creo, Andrés, que entonces la pregunta obligada y para dar inicio es que nos cuentes qué es IONHIT, por qué IONHIT es una experiencia empresarial en innovación que vale la pena nombrar y sobre todo con este video introductorio que vimos en un sector que para nosotros en Latinoamérica es un poco ajeno y es la industria metalmecánica. Te doy la palabra. Muchas gracias, Cristina. A ver, pues primero, gracias por decir que vale la pena nombrarlo. Toda empresa es un riesgo, es una aventura. Y ya vemos empresas que hacemos un tipo de cosas y hay empresas que hacen otro tipo de cosas. Y todos somos empresarios, desde el que tiene un pequeño taller de modistería o una zapatería o vende empanadas o una fábrica de arepas, hasta una empresa mediana como IONHIT que hace tecnología, o una empresa grande como Sura o Nutresa o cualquiera de estas grandes que tenemos en nuestro país. Que sea, digamos, yo creo que la razón por la que IONHIT es un poco especial es precisamente por lo que tú decías, que hacemos cosas que no es normal que nadie haga en Colombia y en Latinoamérica en términos generales.
IONHEAD es el spin-off de otra compañía que existe hace 40 años en Colombia, una compañía que fundó mi padre que se llama Tratar. Tratar es una empresa que comenzó prestando servicios de tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos, yo sobre metales les hago una analogía con la cerámica. Cuando usted hace un jarrón en cerámica, por ejemplo, usted lo hace, pero la cerámica no tiene propiedades mecánicas, es blanda, hasta que usted la mete al horno para secar la humedad que tiene y se endurece. Más o menos lo mismo pasa con los aceros, obviamente en una escala muy diferente y por unas razones muy distintas, pero el acero, para poderle dar forma, viene blando de la acería. Entonces uno va a una compañía que vende aceros, compra una barra de acero, perdón, con esa barra fabrica una pieza, le da una geometría a una pieza, y después de que le da esa geometría, tiene que tomar esa pieza, por ejemplo, un piñón de una caja de un carro, meterlo a un horno, hacerle un proceso de tratamiento térmico, es decir, de calentamiento y enfriamiento controlados, para que esa pieza funcione bien en donde sea que va a funcionar. En el caso del piñón de una caja, en la caja de un carro. Si eso no se hace, pues el acero es blando y la pieza no funciona bien. Muy rápido se desgasta y muy rápido se daña. Entonces, esos son los tratamientos térmicos y esa es la compañía Tratar, presta servicios de tratamiento térmico. La industria metalmecánica, manufacturera en general, bien sea autopartista o de fabricación de componentes para la agroindustria, o incluso algunos para la casa, como las ollas a presión que tenían la platina, las ollas de Landers, que antes existían mucho, llevan procesos de tratamiento térmico para cumplir su función. Ellos fabrican sus piezas, le llevan a tratar las piezas después de que le han dado la geometría. Tratar les da dureza o las propiedades mecánicas que necesiten, y se las devuelve al cliente para que él finalmente termine su proceso de manufactura de su pieza, de su parte, de su carro, de su cuchilla para la agroindustria, de su olla a presión, y la entregue al cliente final. Esos son los procesos de tratamiento térmico. Esos procesos de tratamiento térmico requieren de hornos muy especializados y hay distintos tipos de tratamiento térmico. Entonces, en Tratar siempre fuimos muy curiosos y siempre nos gustó mucho la innovación y hacer nuestras propias cosas, entre otras porque un gran motivador de la innovación es la necesidad. Entonces, lo que pasa en Colombia, precisamente lo que tú dices, la industria metalmecánica es muy pequeña, y estos bienes de capital, estos hornos, son equipos muy costosos, son equipos que pueden arrancar en los $100,000, los más baratos, hasta $1,500,000, ¿cierto? O más, dependiendo del proceso. Entonces, comprar un equipo en ese rango de precios en Colombia para prestar servicios, en donde uno le cobra a una persona 15,000, 20,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000 pesos por tratarle unas pocas piezas, pues eso no se paga, ¿cierto? Entonces, nosotros deseando tener mejor tecnología para poderle proveer un mejor servicio al país, pues no veíamos un cierre financiero, un proyecto en el que hubiera que invertir en tecnología con este costo de capital. Entonces, mucho de lo que hemos hecho es desarrollar nuestra propia tecnología. Yo no creo que nos hayamos inventado nada, porque mucha gente dice que nosotros somos muy innovadores. Digamos, nosotros sí tenemos un ADN en el que queremos hacer mejor las cosas y hacer cosas distintas, pero inventarse algo es muy difícil y nosotros no hemos podido. Cada que lo intentamos, alguien más ya se lo inventó. Entonces, lo que digo yo que hacemos nosotros, y por eso te digo que somos especiales en que hacemos cosas distintas, pero realmente nosotros ni estamos o sea, no estamos creando ciencia, no estamos creando tecnología que nadie más haya creado antes. Yo digo que estamos alcanzando a aquellos países
que hacen ciertas cosas en lo que nosotros hacemos. Y eso es IonHit. IonHit nació de la necesidad de tratar de desarrollar sus propios equipos. Entonces creamos una compañía aparte que desarrolló, o mejor dicho, dentro de tratar desarrollamos una tecnología que se llama hornos de nitruración por plasma, que eso es un nombre muy raro, pues, pero así se llaman. Y es un horno que a través de una descarga de plasma logra que se introduzca nitrógeno en la superficie de las piezas de acero. Ese nitrógeno forma aleación con el hierro y con los otros elementos aleantes que tiene el acero, diferentes tipos de acero, y endurece la capa superficial. Y eso se usa para muchas cosas, pues para muchas piezas mecánicas, para partes de carros, para partes de aviones, para partes de maquinaria en general, de maquinaria de minería, muchas aplicaciones para moldes de plástico, etcétera. Desarrollamos esa tecnología y decidimos crear IonHit como un spin-off de Tratar, que fuera al mundo y dijera, venga, hay 3 empresas que hacen esta tecnología así de avanzada, 2 en Alemania, una en Austria. Salgamos y vendamos esa cosa hecha en Colombia y que no nos dé miedo hacer tecnología y decir, sí, hecho en Colombia. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso, Eh, así nació IonHit. cuando uno habla de IonHit es imposible desligarla de tratar y ya nos hablaste pues como cuál fue la motivación y era tener los equipos propios. Una pregunta, ¿y cómo fue esa acogida del mercado local? Cuando Tratar y IonHit salen a decir, ok, mire, tengo esta tecnología, es colombiana, ¿qué pasó ahí con las empresas locales, con esos posibles, si creían en esa tecnología nacional? ¿Cómo fue ese recibimiento de ese nuevo bebé que es IonHit? A ver, IonHit, cuando nosotros desarrollamos esta tecnología en Tratar, pues instalamos ese equipo en Tratar para que prestara servicios a la industria local, no para ofrecerle la tecnología, sino para que usaran la tecnología en sus productos. Eso ha sido un camino largo, es un camino lento, porque obviamente esta nueva tecnología pues genera también cambiar un paradigma en el uso de los procesos de tratamiento térmico que se hacían. Sin embargo, ha sido bastante exitoso, la gente le gusta, lo ha recibido bien, le gusta que en el país haya tecnología, pero no este horno no se vende en Colombia. No hay un solo cliente a quien nosotros podamos venderle este horno, salvo 2 empresas grandes que hay por ahí que podrían en el futuro comprar una cosa de estas, pero que todavía pues no se han interesado. IonHit nació para vender esto al mundo, entonces todos los hornos lo que hacemos no se venden en Colombia porque en Colombia no hay mercado, no hay el tamaño de la industria metalmecánica. Por eso Eh, quise hacer la pregunta, Andrés, precisamente porque cuando estaba hablando con Luisa, yo le dije, estamos haciendo un estudio en la universidad sobre esta industria, sobre la impresión 3D, cómo está en el país, el SENA se está preparando para esto, y ella me dijo, Cristina, es que realmente todos nuestros clientes son extranjeros. Y así por es, eso intencionalmente quise hacer la pregunta, porque quería que le contaras eso a la audiencia, que se está haciendo una tecnología que el país no está consumiendo. así es. Y no, y simplemente es un tema de mercado. En Colombia, a ver, yo te cuento, nosotros tenemos el único equipo de esta tecnología en el país y con ese equipo podemos abastecer toda la demanda del país. En los Estados Unidos hay plantas, eh, pues yo creo que hay 800 plantas del tipo como Tratar, que es el Ujú, usuario, pues, ¿cierto? ujú. Más los manufacturadores que tienen su propia planta de tratamiento térmico. Y hay plantas, una de esas 800 puede tener 8 o 10 equipos de estos. Entonces, digamos, pues te imaginas la diferencia pues en el La mercado dimensión. de manufactura en el país, ¿cierto? Entonces, realmente la industria colombiana somos paupérrimos, somos muy chiquitos, Sí, somos muy chiquitos. somos muy chiquis y cuando uno, Andrés, ve eso,
hay un término que yo uso mucho con los estudiantes y yo les digo es que nosotros somos arrendatarios de las tecnologías, porque finalmente, pues como no las desarrollamos, entonces nos toca pagar por ellas. Y cuando hay empresas que toman estos riesgos que toma IonHit, dice, venga, no, yo la voy a desarrollar también porque yo soy capaz. Y a eso va mi próxima pregunta. Eh, Cuando uno ve la información empresarial, sé que las personas están viendo algunas cosas que estamos proyectando de la web de Tratar y de IonHit, ustedes se han ganado varios premios nacionales de innovación y se han ganado convocatorias de innovación. Entonces uno dice, venga, esta gente está haciendo unas cosas que sí nos ayudarían a que esa dimensión tan pequeñita que hay en esa industria en particular y que la hay en otras, empiece a crecer y que nosotros dejemos de ser tan dependientes tecnológicamente en algunos sectores. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de, bueno, ¿dónde es que está ese quid del asunto? ¿Dónde es que está la pildorita que ha hecho que Tratar y IonHit se hayan arriesgado a hacerlo? Porque podrían tomar otra posición y es, bueno, sigamos comprando fuera, pero tomaron la decisión de hacerlo, tomaron la decisión de innovar en el país. ¿Qué fue lo que detonó eso? ¿Cómo pasó? Y que nos hablaras también un poquito de esos premios que se han ganado. No te va a gustar mi pregunta, mi respuesta, perdón, pero yo creo que es un poco de irresponsabilidad. A ver, yo creo que las necesidades siempre nacen del mercado, ¿sí? No es, y deberían ser así. Para todo ser responsable, la necesidad debería nacer del mercado y hacer lo que el mercado demande. Y por eso digo que nosotros hemos sido un poco irresponsables y es, aunque hay una demanda en el exterior, no hay una demanda local. Y eso hace mucho más difícil poder vender esto. Es que estos son máquinas que valen $500,000 y yo voy donde un señor que tiene una compañía grandísima que hace partes de motores y a él le presentan 3 cotizaciones, hecho en Alemania, hecho en Austria, hecho en Colombia. Los alemanes y los austriacos llevan 30 años, los colombianos llevan 8. Vender esto es muy difícil. En nuestro caso, es un poco el amor por el conocimiento, ¿cierto? Toda la vida hemos querido como hacer algo más, hacer algo mejor, y es como no contentarnos con que puedo vender y no estoy desprestigiando pues al que vende camisetas ni mucho menos, ese es más inteligente y más responsable que yo. Yo quizás haría más dinero haciendo camisetas, pero esto es lo que me gusta, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso es un amor por la ingeniería y por lo que nos gusta hacer. Pero definitivamente, pues creo que en Colombia es muy difícil que nazcan este tipo de iniciativas, entre otras porque el mercado no lo requiere. O sea, yo estoy haciendo hornos aquí, para mí es muy fácil ir y visitar clientes aquí, convencer clientes aquí, quizás porque le puedo dar el soporte local, pero aquí no hay clientes. Entonces, yo creo que sin crear el mercado, sin crear la demanda, sin crear las condiciones económicas para que aquí nazcan compañías de estas, yo creo que en Colombia es muy difícil. Entonces la pildorita, no sé cuál es, yo creo que es la irresponsabilidad y el amor por la ingeniería. Pero de nuevo, hacer una cosa de estas en Colombia es ir un poco contra la corriente porque cualquier cosa que nosotros vamos a poner esa máquina, no hay proveedores para esas cosas porque no se consumen. Mientras que en Estados Unidos, a mí me toca comprar todo en Estados Unidos o en Europa o en China, porque allá, digamos, se creó una masa crítica de proveedores y del mercado que hace que haya acceso a muchos componentes tecnológicos que al final vienen a conformar una máquina de estas. Aquí no. Entonces aquí hacer una cosa de estas es ir contra la corriente. Necesita mucho amor a la ciencia, mucho amor a la ingeniería y mucha irresponsabilidad.
Y a eso iba con ese amor a la ciencia y a la ingeniería. Y esa terquedad es la que los ha llevado a ustedes a hacer esto, pero definitivamente son pioneros. ¿Cuál crees que va a ser el futuro en el mediano plazo de esta industria metalmecánica en el país? ¿Va a seguir siendo, como lo decía al principio, arrendataria a estas tecnologías o de pronto va a haber más Ion Heat y va a haber más empresas de ingeniería colombiana que van a decir, yo también voy a cometer esta locura y yo me voy a meter y me voy a meter a las grandes ligas y hacer lo que se hace en otras partes? ¿Qué Yo lo veo está? muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Siempre hay responsables que intentan hacerlo. Y cuando digo irresponsables, yo no lo digo de una manera peyorativa, yo lo digo, hombre, siempre hay gente y uno se encuentra todos los días emprendedores que intentan hacer unas cosas muy bacanas. Pero yo lo veo muy difícil que estas cosas se masifiquen. Veo muy difícil que la industria en Colombia crezca. Ahora, el año pasado y este año, eh, yo me voy a atrever a decir algo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La industria en Colombia va bien, ¿sí? Yo tengo un grupo de empresarios, amigos con los que nos reunimos y todos van bien. La razón, creo yo, tiene que ver con el desabastecimiento que hay de China, con el incremento de precios que hay en China para muchos productos que quizás antes importábamos. Y creo que eso ha hecho que a la industria en general le vaya bien, al sector real en Colombia. Sin embargo, creo que eso no es por un crecimiento de la demanda, sino por un cambio de la Ujú. demanda. Entonces, mientras la demanda no crezca, creo que va a ser muy difícil que que este país se industrialice, porque este país se Exacto. desindustrializó y viene en un proceso de desindustrialización muy grande desde hace muchos años. Y que como te decía, eso nos vuelve muy dependientes. Así es. Andrés, los premios, esos premios de innovación, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron? Yo fui testigo de uno que tenía que ver con una convocatoria de innovación del SENA, muy interesante, y sé de otros que se lo han ganado contratar. Cuéntanos un poco cómo fue eso, porque también las empresas a veces dicen, no, esas convocatorias o no, yo no soy una empresa concursista, pero finalmente esos son los recursos que están en nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cómo fue esa experiencia con estos premios y estas convocatorias. Mira, yo te voy a decir dos cosas que pueden sonar muy contradictorias. Uno, para nosotros ha sido muy importante eso, ¿sí? Dos, yo creo que el impacto que eso tiene en el país es poco. Yo creo que el impacto que tienen en una partecita como IonHit, que es una compañía pequeña, es mucho y es importante, y por eso digo que es importante. Pero ¿cuántas personas realmente o cuántas empresas realmente pueden acceder a este tipo de beneficios? Es muy poco. Y los premios, sí, nosotros hemos tratado de aprovechar esos beneficios que se han dado y que la ley pues ha sacado para que concursemos y para que presentemos proyectos que seamos capaces de llevar a cabo. Y nosotros afortunadamente hemos sido diligentes, digamos, y echados para adelante para sacar adelante los proyectos. Y al que quiera participar y sepa estas convocatorias, participe porque si es capaz de acceder a una de ellas, son buenos recursos que le van a servir y van a generar un impacto importante en su compañía. Eh, pero ojalá el país, digo yo, pensara un poco más allá eh, que en esas convocatorias y de verdad apoyar a la generación de empresas y de riqueza a través de la creación de más y más y más y más empresas, facilitando el proceso de los empresarios para hacer empresa. Y empresas de base tecnológica especialmente. Sí, yo creo que eso viene, uno, obviamente por estos programas de incentivos
y dos, por el mercado. A medida que incrementemos la demanda en el mercado, que abramos el mercado, que venga competencia. La competencia es muy buena. Yo le doy las gracias a mi competencia todos los días, porque no hay un mejor motivador para hacer las cosas mejor que creer que la competencia lo está haciendo mejor que Sí, uno. Eso da claro, un susto el berraco y eso le ayuda a uno a hacer las cosas mejor. definitivamente, definitivamente. Otra pregunta, Andrés, ¿cómo ha sido para ustedes tratando de crear toda esta cultura de innovación al interior de la organización, el tema del personal? O sea, ¿qué se ha trabajado con el personal? ¿Ustedes se han visto en apuros para conseguir cierta experticia o ciertas especialidades en el país o con la formación de ingenieros que hay en la región? ¿Han podido lograrlo? ¿Han tenido que formar la gente afuera? ¿Cómo ha sido ese proceso? A ver, yo creo que la universidad nos da a nosotros, es un aperitivo del conocimiento. Entonces a nosotros la universidad nos dice, vea, usted estudió ingeniería, ya sabe que las cosas en el mundo se puede entender cómo funcionan, pero de aquí para adelante estudie. Eh, y en nuestro caso, mi papá siempre dice, vea, la innovación es un hábito, ¿cierto? Eh, es un hábito que crea una cultura, es decir, la suma de hábitos crea una cultura. Entonces la cultura de la innovación viene de los hábitos y los hábitos se forman a punta de cantaleta. Entonces, cuando uno dice, venga, estudie esto, haga esto, revise esto, ¿por qué no lo hizo mejor? ¿Por qué no? Así se forman los hábitos. Así como a la mamá 3 veces al día le dice al niño, se lavó los dientes, se lavó los dientes, se lavó los dientes, se lavó los dientes, y así se forma el hábito de lavarse los dientes, a punta de cantaleta. Entonces, la cultura es un conjunto de hábitos y eso es la innovación, es que la gente, pues lo que es nuestra opinión de lo que crea una cultura innovadora, es siempre preguntarse cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer más eficiente. Esto así no me gusta, cómo se podría mejorar, cómo le puedo generar más valor a mi cliente. Eh, esa es la forma en la que nosotros creamos innovación o creemos que podemos crear algo de innovación. En ese Definitivamente la sentido, creación de valor. nosotros no contratamos conocimiento, nosotros contratamos el deseo de aprender. Entonces, a mí no me interesa la gente que sabe mucho, pero que no tiene ganas de ser mejor. O hay gente que sabe mucho, pero que sí, yo hago esto y lo hago muy fácil, Ujú. pero ahí lo hice y ya, ahí quedó eso. Y hay otro que no, que quiere hacerlo mejor. Entonces, lo que nosotros contratamos y lo que nosotros buscamos es actitud. Y la gente con actitud, el conocimiento, como te digo, nosotros no estamos desarrollando tecnología ni Ujú, inventando nada que nadie se haya inventado. Sí creamos formas distintas ujú. de hacer las cosas y eso innovamos en pequeños pasitos chiquitos, eh, pero el conocimiento está en el mundo, el conocimiento está en los proveedores, está en otra gente que uno puede llamar por teléfono y preguntarle, el conocimiento está en internet. Entonces, no creo que, digamos, para nosotros no ha sido una limitante que nadie sepa de nitruración por plasma en Colombia, porque eso nadie sabe en Colombia. Necesitamos gente que tenga las ganas de aprender. De aprender. Excelente, excelente. Es más la disposición y el querer hacerlo. La actitud. Nosotros Sí, contratamos actitud. definitivamente. Y definitivamente. Y son las habilidades que más hay que desarrollar en un profesional, definitivamente. Yo sé que tenemos preguntas de los asistentes, entonces para no extenderme mucho voy a cerrar con una última pregunta para que le demos paso a las personas que están viendo la charla. Una, ¿qué le dirías a un emprendedor en este momento que nos está viendo, que es un estudiante de último semestre de ingeniería o de administración o que está haciendo su posgrado y que tiene por allá ese bicho como lo tuvo IonHit de yo quiero hacer esto, yo sé que esto se puede hacer, esto no está desarrollado en Colombia, pero yo creo que se puede hacer? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Lo
lo primero es que no se asuste porque no sabe qué es lo que va a hacer. Es decir, va a haber mucho desconocimiento alrededor de lo que uno quiere hacer, pero ese conocimiento alguien lo tiene, ¿sí? Puede que usted no, pero alguien sí lo tiene. Y ese alguien puede que no sea aquí en la esquina, en la universidad, en alguna parte, pero alguien en el mundo lo tiene. Y no le dé miedo ir al mundo a buscarlo, que es que ir al mundo a buscar ese conocimiento es fácil. ¿Y qué es fácil para mí? Es meterse a internet, es buscar quién sabe de qué, es llamar y preguntar y hablar y decir, yo estoy haciendo esto, usted me podría decir un poquito de esto. Es que no le dé a uno miedo salir a buscar las cosas. Mire, nosotros hace un año también empezamos con eso que acabas de poner en la página, en la presentación, Para y es allá iba, para allá iba. que nos metimos a hacer ventiladores mecánicos. Eh, Otra irresponsabilidad más. Pero nosotros no sabemos y no sacar la cabeza para adelante, pues ya metidos ya nos tocó es salir de para adelante. En eso llevamos un año y hoy creo que tenemos un ventilador que va a poder salir a competir en muchas partes del mundo y es un ventilador pues creo que de muy buenas prestaciones, es un ventilador que está funcionando muy bien, que nos queda bonito. Otro consejo es hagan las cosas bonitas, ¿sí? Que las cosas entran por los ojos, no hagan las cosas chambonas, que es que en Chambón. Colombia encuentran un montón de gente que hace las cosas de manera chambona. Y esa calidad, ese deseo de ser mejor, hace que uno pues haga las cosas un poquito mejor. Y las cosas tienen que ser bonitas. Yo no sé por qué a veces los latinos, no sé si es que somos muy acomplejados, pero es como que tenemos como mentalidad de pobre. Entonces tiene que quedar feo, tiene que quedar chambón y así no es. Así no es. Y definitivamente yo soy una creyente de eso. Y iba con esto para darle paso a los asistentes y era, hace poco estuvimos en otra charla también acá en la universidad con la doctora María del Pilar, que seguramente la conoces, quien fue hasta hace poco la directora del Instituto del Plástico. Y ella hacía una observación que me parece que casa en este momento con lo que nos estás diciendo. Ella decía definitivamente el trabajo en red. Y así es que, ¿por qué creemos que acá en nuestro pequeño mundo, no, ¿por qué no nos atrevemos a trabajar con otros? Y las otras personas están dispuestas a trabajar. Usted llama a una persona y le dice, soy un grupo de investigación en Colombia, quiero hacer estas cosas, quiero hacer estos desarrollos, estamos y le abren las puertas y empieza el trabajo en red, porque nadie sabe solo. Y el Nadie sabe conocimiento solo. está, nadie puede hacer las cosas solo. Entonces yo creo que también atreviendo a complementar un poco tu respuesta, es como que sí, que nos atrevamos y que sepamos que podemos hacer parte de esas redes que hay en el mundo con esos conocimientos de punta. Nosotros podemos estar ahí, Así es. podemos participar de eso. Y esto, yo sí quisiera que nos hablaras un poquito de esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegó esto a IonHit? ¿Cómo pasó? Bueno, ya sabemos que estamos en la pandemia y que se desató una demanda en el mundo por estos equipos. ¿Cómo llegó esta propuesta para IonHit? Bueno, mira. em, Al principio de la pandemia, iniciando marzo del año pasado, en el noticiero Caracol había una doctora que terminaba el noticiero Caracol por la noche con algo de la pandemia, hablando del virus, de qué era, de qué iba a ser, de cómo iba, todo eso. En uno pues de esas emisiones del noticiero, ella dijo, vea, en la Segunda Guerra Mundial, Ford y General Motors se dedicaron a hacer bombarderos porque eso era lo que necesitaba el país en ese momento, ¿sí? Nuestra industria debería dedicarse a hacer lo que necesitamos para esta pandemia, que es básicamente un estado de guerra que se nos viene, ¿cierto? Y yo dije, hombre, esta señora tiene razón, ¿qué vamos a hacer en la empresa? Nosotros aquí estamos ubicados en una zona franca, tenemos, digamos, una logística de importaciones bastante ágil. Tenemos un equipo de ingeniería muy interesante porque para poder fabricar una máquina de esas, nosotros aquí tenemos ingenieros electrónicos, físicos, ingenieros de materiales,
ingenieros mecánicos, de diseño, de instrumentación y control. Tenemos un equipo de ingeniería. ¿Qué hacemos? ¿Qué se va a necesitar? Una prima mía que es médico me dijo ventiladores. Y yo, ay, hijo de madre, ¿qué es un ventilador? Entonces alguien me dijo, vea, métase a Inspiramed, que Inspiramed está haciendo eso. Yo me metí al chat de Inspiramed y arranqué en el chat de Inspiramed a ayudarles en lo poquito que se podía ayudar. Era, necesitamos un tanque, venga muchacho, hagamos un tanque para los de Inspiramed que necesitan un tanque. Hagamos no sé qué, tal cosa, hagamos esto que necesita Inspiramed. Pero pues en un chat de 250 ingenieros es muy berraco ponerlos de acuerdo a todos para diseñar algo, eso es imposible. Entonces Inspiramed hizo lo que tenía que hacer y se olvidó del chat y se puso a hacer sus ventiladores por su lado. Entonces yo me sentí abandonado en el buen sentido de la palabra porque queríamos hacer algo, pero pues claro, ellos tenían que hacer sus cosas. Entonces yo le dije al equipo de ingeniería de IonHeat de tratar, bueno, vamos a hacer un ventilador, ayudemos en esta vaina. Y de nuevo, una irresponsabilidad porque no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, pero pues una vez ya adentro se nos abrió esto y dijimos, no, esto es una cosa pues muy compleja, pero ya estamos muy metidos aquí, ya no hay nada más que hacer, sigamos para adelante, busquemos quien nos ayude. Entonces nos unimos con un médico intensivista que es el director de la especialización de ventilación mecánica o de terapia respiratoria en el CES, y que es el director de la UCI de la Clínica Central Fundadores. Nos unimos con CleanLogix, que es un CRO, que es un Clinical Research Organization con base en los Estados Unidos porque tiene oficina en Medellín, y ellos nos han estado ayudando con el proceso de regulatorio. Y nosotros iniciamos como todo el mundo a hacer un ventiladorcito que fuera una bolsita de resucitación y un motorcito que la apretaba para poder ventilar al paciente, pero paralelo a eso, mientras desarrollábamos el ventilador, paralelo a eso teníamos un equipo haciéndole prueba de fatiga a los componentes de ese ventilador, y a los 200.000 ciclos se nos reventó la bolsita. Entonces dijimos, no, venga, por aquí no es, nos va a tocar arrancar de cero otra vez. Eso fue empezando mayo del año pasado, que ya teníamos un prototipo funcionando, y arrancar de cero otra vez. Volvimos y cambiamos el prototipo y arrancamos ya, digamos, en agosto ya teníamos uno funcional. En septiembre INVIMA nos aprobó los primeros ensayos clínicos en humanos, los cuales hicimos entre entre octubre, noviembre y diciembre. En enero le presentamos al INVIMA el reporte de ese primer ensayo clínico en humanos. Ya nos lo aprobó el INVIMA. Estamos pendientes de entregarle otros documentos para que nos apruebe el estudio clínico, digamos lo que se llama la fase 2 en humanos. Y bueno, ahí vamos, metidos en ese proyecto que ha sido muy bonito. Tenemos fuera del ventilador otros desarrollos paralelos a esos, de los cuales no les puedo hablar mucho todavía, pero bueno, ahí vamos en esa nueva aventura, porque hacer empresas es una aventura. Y para terminar ese pedacito ahí que se me olvidó decirte ahora, que me decías una recomendación para alguien que quiera hacer empresa, prepárese para sufrir. Porque, Esa no, no sé, que se alguien la decía, disfruten. también se la van a disfrutar mucho, pero también van a sufrir mucho. Alguien decía que ser un emprendedor es vivir en un estado constante de paranoia, y eso es verdad, eso es así. Pero no, también se disfruta mucho. Pero toda esa adrenalina es muy chévere también. Así es, sí, Bueno, señor. vamos con las preguntas de los asistentes. Por acá tengo Claro que sí. Andrés Martínez, nos decía en qué consiste el ventilador. Yo creo, Andrés, pues que como esta ya nos quedó resuelta. Por acá tenemos una pregunta de Jonathan. Dice, Andrés, ¿las máquinas o productos de IonHeat son más económicas que las de la competencia? Ejemplo, Alemania y Austria. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué dificultades o lecciones aprendidas puedes compartir de ese proceso? ¿Alguna anécdota? Y él hace mucha referencia en su pregunta, es como al tema de qué valor agregado
puede darme a mí IonHit y el tema de precios con esos competidores internacionales? A ver, en este tipo de productos es muy difícil y te explico por qué. Porque si tú haces nuevamente el ejemplo que ponía las camisetas, nada contra el Ujú. que hace camisetas, ese es muy inteligente. Pero si usted hace camisetas, usted arranca a hacer camisetas y a las 8 horas de trabajo usted ya quizás haya hecho 200 camisetas y la número 201 le sale perfecta, ¿sí? Entonces, la curva de aprendizaje es muy rápida. En este tipo de tecnologías no es que se venda mucho, es un nicho pequeño eh, y no se hacen muchísimas, pero igual, el número 201 nos saldrá muy bien, pero para llegar a ese número 201 no nos demoramos 8 horas, sino 15 años, ¿sí? O 20 años. Entonces la curva de aprendizaje es muy larga, es muy larga. Y en estos productos uno lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es, mire, yo lo hago blindado, a prueba de balas, lo tengo que hacer a prueba de balas. Aunque a uno no le quede así, tiene que intentar hacerlo a prueba de Ujú. balas. ¿Y qué significa hacerlo a prueba de balas? Que vas a sobredimensionar muchas cosas. Entiendo. Entonces te va a salir más caro quizás que a los alemanes y a los austriacos, porque ellos ya hicieron una curva de aprendizaje en la que saben que esto lo pueden volver más barato. Entonces yo digo que en este tipo de productos uno arranca haciendo el producto que uno considera el mejor, 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 y después arranque a optimizar porque se da cuenta que está haciendo un montón de bobadas que no necesitan. Nosotros estamos ahí, en ese punto en el que ahora vamos a empezar a optimizar para ver si somos más rentables. ¿Qué ventajas tenemos contra los austriacos y los alemanes? Le hemos metido cositas que ellos no tienen. Una ventaja para nosotros es que nadie en el continente americano lo hace. Y la zona horaria con los Estados Unidos, pues es una ventaja muy grande, Ujú. ¿cierto? Uno cree que no, pero Sí. el gringo se emberraca si tiene un problema y allá están durmiendo y nadie le contesta. Entonces, hay muchas cosas que uno se va a empezar a dar cuenta de sus pequeñas ventajas en el camino. Y la principal, que es la razón nuestra, es la ingeniería. Digamos, yo considero que Colombia tiene una mano de obra cara para hacer productos de bajo valor agregado, Ujú. pero barata para hacer productos de alto valor agregado. Entonces, en los productos de bajo valor agregado, nosotros competimos con la mano de obra de Sri Lanka, de la India, de China, que es mucho más bajo. Pero en los productos de alto valor agregado, como en Perdón, el caso Andrés, nuestro, o incluso con procesos que ya están robotizados, automatizados, que ni siquiera es mano de obra ya. así es, Robots o que con limitan la inversión en así año y es, medio. así es, tienes toda la razón. Pero en procesos de alto valor agregado en temas de ingeniería, eh, un ingeniero nuestro pues se gana una plata, pero en Ujú. los Estados Unidos el ingeniero que hace lo mismo que este puede ganarse de 3 veces más o 4 veces más. Entonces, en ese sentido, en la mano de obra, en los productos de alto valor agregado, sí podemos ser competitivos. Y lo otro es que el país como país no es competitivo. Entonces aquí la energía es más cara que en los Estados Unidos, el transporte a puerto es más caro que en los Estados Unidos, los impuestos son más altos que en los Estados Unidos. Todo es más costoso como país. Y la Cuando infraestructura más deficiente. la infraestructura más deficiente. Entonces, si usted tiene un producto de muy bajo valor agregado, usted está compitiendo por el flete, por no sé Mm. qué, la optimización en los costos. En nuestro caso, si el flete vale 1.000.000 de pesos más, 1.000.000 de pesos menos, pues Ujú. digamos, claro que no queremos que Ujú. nos valga 1.000.000 de pesos más, pero no es el factor competitivo. Sí, entiendo. Muy bien, gracias por la respuesta. Acá bueno, acá alguien hacía una claridad y y eso que está en un punto, y eso lo lleva a un punto a ser más costoso. Pero acá hay otra pregunta. Frente a la tecnología que IonHit desarrolla, ¿cuál ha sido la idea más, esta pregunta está muy buena, ¿qué es lo más irresponsable que han hecho? Eh, lo más irresponsable que han tenido en un producto que no se imaginaron y que iban a lograr y que lo lograron gracias a la terquedad. Por ahora el ventilador, sin lugar a dudas. Es decir,
Los hornos pueden no funcionar mal, se puede poner bravo el cliente y eso lo hace sufrir a uno mucho, pero definitivamente el ventilador, ese sí no puede no funcionar. Sí, ese no podría no funcionar. Así es. Eh, Laura, no sé si tienes preguntas en el chat interno. El compromiso era que terminamos a las 5:50. No sé si alguien tiene alguna otra observación, profesor Bernardo, Laura. En Facebook nos hacen dos preguntas, nos las hace Wilber Cortés y nos dice, ¿cuál será el impacto de la manufactura aditiva en Colombia? ¿Y cuáles son los sectores que tendrán más impacto en la manufactura aditiva? Ni idea. A ver, toda tecnología tiene su tiempo de implementación y de absorción en el mercado, ¿cierto? La manufactura aditiva, y esto lo sé porque nosotros fabricamos pues unos hornos al vacío para la industria de la impresión 3D de metales, todavía está en sus inicios, ¿cierto? Todavía es un proceso de prototipado. Todavía son juguetes supremamente costosos para prototipado, no para producción en masa. Yo creo que la manufactura aditiva va a cambiar el mundo, va a cambiar el mundo de la manufactura. Lo que pasa es que puede que no en 5 años, ni en 10 años, ni en 20 años, pero definitivamente ese es el futuro. Imagínense solamente que ya los software de diseño en ingeniería, por ejemplo, para impresión 3D de metales, ya usted no necesita diseñar. Cuando uno es ingeniero y uno va a diseñar algo, uno siempre piensa en círculos, esferas, triángulos, cuadrados, líneas rectas, una que otra superficie para que las cosas se vean bonitas. Pero ahora los software de diseño se llaman diseño generativo. Es decir, uno tiene que decirle a un software de diseño, por ejemplo, la manufactura aditiva hace posible el uso de este tipo de tecnología de diseño. Yo le digo, vea, yo necesito una pieza que se pegue de aquí, que se pegue de aquí, que no puede pasar por aquí, no puede pasar por aquí. Y el software solo empieza a diseñar esa pieza haciendo simulaciones de esfuerzos y optimizando el peso, la cantidad de material que usa, la geometría para que pueda soportar todas las cargas de diseño. Y eso solo es posible que lo haga un software, y eso para una pieza pues de Star Trek, porque esa vaina no, eso no tiene una forma que a uno se le pase por la cabeza. Y eso solo es posible porque una impresora la puede imprimir y pesa mucho menos. Entonces, lo que eso va a generar en ahorros de combustible en la aviación. Imagínense un carro que de repente pese un 30% menos. ¿Cuánto combustible ahorra pesando un 30% menos? Y eso es posible gracias a la manufactura aditiva. Yo creo que en Colombia, como en todo, eso nos llegará tarde. Eso apenas en el mundo se está empezando a usar, todavía las aplicaciones no son de grandes producciones, las empresas que están haciendo máquinas para producción masiva de este tipo de cosas, ahí van, una que otra maquinita que alguien ensaya, todavía con problemas, todavía la tecnología tiene que madurar. Pero definitivamente eso va a cambiar el mundo, eso va a cambiar la logística. A usted ya no le van a mandar un repuesto, usted le van a mandar un archivo para que usted lo imprima, por ejemplo, Sí. y ese tipo de cosas. Va a cambiar la logística en el mundo, todo. Andrés, por acá hay una última pregunta. Y creo que me atrevo a hacerla, aunque ya estábamos cerrando, porque va a ser muy puntual. ¿Cuál ha sido la estrategia de propiedad intelectual de IonHit? ¿Cómo ha protegido lo que hacen? ¿O cómo ha sido esa estrategia de propiedad intelectual? ¿O cómo se han asociado para acceder a licencias, patentes? Mira, nosotros no tenemos ninguna patente. Lo que les dije al principio, yo he intentado inventarme un par de cosas y cuando me la invento resulta que ya 10 personas más se la habían inventado. Entonces uno cree que se está inventando algo, pero mentiras, esa vaina seguro ya lo hizo en el mundo. Nosotros intentamos aplicar una patente y no nos funcionó. Tenemos cosas distintas en las máquinas y en los diseños, pero también uno se pregunta, bueno, si yo patento esto, esto es único, esto es único.
Pero ¿será que es la única forma de hacerlo? ¿Será que si yo lo patento le voy a hacer dinero a esa patente? ¿Será que otros no encontrarán otra forma de hacerlo sin infringir mi patente, pero igual llegarán al mismo objetivo? Entonces yo creo que la propiedad intelectual está sobrevalorada para ciertas cosas. Sin embargo, nosotros estamos en proceso de una patente en este momento para algo que creemos que son, pues que ya hicimos una búsqueda y creemos que sí, no lo estamos inventando, pero vamos a ver, eso no lo sabremos y no hasta dentro de un año que nos otorguen la patente si no la otorgan. La gente patenta cosas que no sabe si van a funcionar. Y yo creo que eso es una enseñanza que aprendí hace poquito y es, mire, haciendo la búsqueda de una cosa que estamos tratando de patentar, nos encontramos que había gente en 2010 patentando cosas que uno dice, hey, esto no funciona. ¿Cómo lo hacen? Esto nunca salió al mercado, nunca, pero es como tratando de asegurar un nicho ahí, una propiedad intelectual. Entonces, si alguien cree que tiene un método, una cosa, un dispositivo o un método que pueda ser patentable y que valga dinero en el mercado, hágalo aunque no tenga prototipo. Y si tiene plata para patentarlo, pues cierto. Y en Colombia es muy difícil porque no hay gente que sepa de patentes. Entonces, ojalá contrate un abogado de patente en los Estados Unidos. Sí. No, pero me parece que es una posición interesante el de no caer en el patentar por patentar. Bueno, profesor Bernardo Andrés, muchas gracias. Profe Bernardo, te doy paso. Tienes el micrófono apagado. Algo le pasó al micrófono a él Sí, porque no lo tiene apagado, pero no se le escucha. nada. Problemas con el micrófono. Ahora ¿Aló? sí. Sí, ya sí Bueno, te no. escucho. Le estaba diciendo que mil gracias, Andrés, pues este espacio tan interesante y productivo. Pues esta sigue siendo tu casa y a todos los que estuvieron conectados, les agradecemos mucho. Las memorias pues, de la charla las vamos a encontrar en las redes sociales de la facultad. Y bueno, mil gracias a todos, una feliz noche y hasta una próxima versión de la Cátedra Experiencias Empresariales. Muy, muy amables. A ustedes mil gracias por la invitación y espero pues haber aportado alguna cosita. Que estén muy Claro bien. que sí. Nos gustan mucho los Gracias, innovadores muy acá. amable. Chao. Chao y gracias a Muchas Excelente, ustedes. gracias. sí. Chao. Gracias, gracias. Gracias, buena noche. Muchas gracias Chao. a todos y feliz tarde. Chao, gracias. Chao. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego.